Ven a mí. Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Estoy lista. Muy buenas, premiados y premiadas. Estamos aquí otra vez para realizar una nueva videocrítica y en este caso una de las películas más incuestionablemente esperadas del año, El Nosferatu de Robert Eggers. Ojito, cuidado. Eggers, Nosferatu. Os lo voy a dejar así de claro. En los tiempos ya que estaba promocionando El Faro, en su cabeza, en su mente, en su pensamiento, quería llevar a cabo su versión de Nosferatu. Para mí tengo que ir con la verdad por delante. El Faro, y ya sé que mucha gente le tirará para atrás porque fue uno de los padres del terror elevado, no sé quién le puso esa cuña del terror elevado, pero para mí El Faro es una película redondísima, en el cual creo que Eggers, que después de La Bruja y después con The Northman, me parece que es un explorador o un narrador en imágenes de el folclore cultural popular maravilloso absolutamente. Después de ver El Faro, yo tenía una curiosidad pero vamos, muy grande de cuál sería la perspectiva de un hombre que ha amado tanto el expresionismo alemán, o también, ¿por qué no decirlo? Ya hay detalles, destellos muy concretos de su The Northman, del hombre del norte, que al fin y al cabo no deja de ser un trasunto de lo que es Hamlet de Shakespeare, pero con vikingos. Pues tenía una curiosidad malsana de cómo iba a traducir en imágenes un tipo que, repito, que ha pasado por el expresionismo alemán o también hacía guiños visuales a la obra de Tarkovsky. Creo con una pretensión que ya se podía atribuir en The Northman, aunque decía que el estudio no le dejó ser todo el autor que a él le hubiera gustado ser, de que creo que le está pidiendo el cuerpo, después de The Northman, de ser más accesible. Como digo accesible, necesariamente no tiene que ser malo. No tienes por qué traicionar tu visión artística o de autor a la hora de plasmar una historia, todo tu poderío visual, que incuestionablemente Robert Eggers, de la generación de Ari Aster, Eggers, Jordan Peele, visualmente en puesta en escena, formalmente hablando, me parece el director más interesante de los mencionados. Entonces, su proyecto soñado, que marca un antes y un después en su obra, su cuarta película, tenía unas ganas locas de ver qué nos entregaba con Nosferatu, que, joder, al final su visión de la novela de Bram Stoker, que ya sabéis que Murnau, por no tener los derechos, hizo una de las cintas más fundamentales de terror y de la historia del cine mudo, con su Nosferatu. Ya hemos llegado aquí, aunque tengo que recordar que hace poco vi la película de Werner Herzog, su particular versión, que también estaba muy curiosona, que ahí estaba con un monstruo de verdad, un hijo de puta, por qué no decirlo, que era Klaus Kinski. Entonces tenía pues muchas ganas de ver qué nos entregaba con ese afán de ese perfeccionamiento en el detalle, en la puesta en escena, de la planificación del plano con sus homenajes confesos, con la profundidad de campo a Stanley Kubrick, todo olía a caviar. Caviar. Y hay caviar. Y hay caviar. Ya habréis visto por mi calificación que mi respuesta ha sido tibia. Tibia porque tengo una sensación real con su Nosferatu, es que se queda a mitad de gas. Se queda a mitad de gas en lo que podía haber entregado, porque como ya os he dicho, creo que tiene la perspectiva de acercarse a un público más amplio. Y repito, no tiene por qué ser malo. Parecía que The Northman estaba en mitad de ese cine de autor y ese cine épico masivo que podía convencer más allá a los gafapastas, que yo me podría incluir entre los gafapastas, pero eso son etiquetas y el cine no tiene por qué funcionar como tal. Otra cosa es el enfoque de a qué tipo de público quieres llegar, a un público amplio, a un público que va a aceptar cualquier tipo de propuesta, porque esta es una propuesta, aunque sea un cine, voy a decirlo así de claro, el más accesible de Eggers, para mí es la película más accesible, sobre todo en los diálogos, que ya llegaremos a los diálogos, para llegar a una audiencia como una pesadilla navideña. La elección de la fecha de que se haya estrenado el día de Navidad está hecho con toda la intención de plasmar una historia gótica, terrorífica, sexy freudiana en el fondo, porque es de lo que habla realmente la película, para producir pesadillas en la audiencia mayoritaria, como una pesadilla navideña se tratara. Algo que en cierta manera hizo también Tim Burton con su Sleepy Hollow, que ya os anticipo que el Tim Burton de Sleepy Hollow es cojonudo. Y es más, me quedo con el Sleepy Hollow de Tim Burton que con el Nosferatu de Eggers. Entonces, vamos a ordenar un poquito las ideas. Es la misma historia que conocéis, si habéis visto ya Drácula en sus diferentes encarnaciones. Evidentemente es la misma historia que de Murnau y la misma historia de Herzog. Estamos hablando de Alemania, en el cual un joven abogado va a un lugar perdido, remoto, para venderle una finca a un conde
que no se deja ver demasiado, siniestro, que es el conde Orlok, es decir, el conde Drácula, que acabará yendo a su tierra para sembrar el caos, como si de una peste se tratara, que por cierto, qué bien retrataba la peste el bueno de Herzog en su película, que aquí ha querido apostar por otra cosa, y sobre todo seducir desde la perversión, desde el lado más oscuro del deseo, desde el lado más oscuro del ser humano, a la mujer del abogado. Entonces, a Helen en este caso, que era Mia Harker en las novelas de Bram Stoker. Y aquí evidentemente no puedo negar que ha entendido, igual que lo entendió Murnau, igual que lo entendió Herzog, que no es un héroe romántico, su Drácula, su conde Orlok, como en la película de Coppola, película que por cierto destaco porque arriesgó en dar una visión romántica, manteniendo un poco los códigos de perversidad y lascividad por momentos, pero también era un personaje romántico, y eso no era el Drácula de Bram Stoker, o en este caso el Nosferatu, el no muerto de Murnau o de Herzog. Entonces, Eggers entiende perfectamente eso, que no está hablando del Drácula, sino está hablando es al lado más asqueroso, que quería reflejar el bueno de Bram Stoker de el mal. La muerte se verbaliza, te lo mencionan. Entonces, te verás tremendamente recompensado de que evidentemente no te va a sorprender si conoces la historia de Murnau y si has visto la película también de Herzog. Entras de lleno y tengo que decir que dentro de ya conocer la historia, sus prólogo, tengo que decirlo, y sus primeros 20-25 minutos, la metralleta visual de producir hasta terror psicológico, de verdad, me parece que Eggers, como no, su puesta en escena, me caigo rendido. El problema es, para mí, el nudo en el cual cae demasiado en el tedio, porque la apuesta no es tanto de la peste que está ahí, la peste o la caída de esa vieja Europa ante un mal que arrasa con todo, sino lo que le interesa, que es, como por así decirlo, una pesadilla freudiana sexual, encarnada sobre todo en la verdadera protagonista de esta historia, que es Lily Rose Depp, que ya os anticipo que del reparto es la que más me ha convencido. Ojalá pudiera decir lo mismo de Aaron Taylor-Johnson y Nicholas Hoult por momentos, porque Nicholas Hoult ya lo he visto en ese papel 159 millones de veces, y Aaron Taylor-Johnson, que se lo va a mirar. Fallo de cast total y absoluto. Total y absoluto. Y luego por ahí, William Dafoe, que va con zapatillas así por casa, haciendo como trasunto, por así decirlo, del profesor Van Helsing, ¿vale? Repetimos, ¿dónde focaliza las energías y por qué falla la película? La película, repito, que quiere ser lo más accesible dentro de todo lo accesible que pueda ser Robert Eggers. Tomar en serio mis palabras. No es un cine comercial común, por así decirlo, y admiro y apruebo esa valentía de haber querido proponer algo que se aleje de lo que la gente esperaba, porque hay desnudos, hay sangre y, sobre todo, está todo al servicio de una puesta en escena que referencia constantemente tanto a su propio cine con el que se ha criado, porque es como el tío más listo de la clase, visualmente en puesta en escena te pasa por encima, pero también mira de refilón a Murnau, el juego de las sombras, homenajes al expresionismo alemán, pero siempre sin perder la identidad de lo que está marcando la obra de Robert Eggers, y conoce perfectamente de lo que te quiere hablar y entiende de qué va la novela de Bram Stoker, pero como quiere centrarse en la histeria, ¿sabes? Que es el útero. Al fin y al cabo era el problema de que había en aquellos años que las mujeres que estaban reprimidas sexualmente eran histéricas, entre comillas, las trataban como locas. Al final la película lo que realmente te está hablando es de la crisis de la histeria del personaje de Lily Rose Depp, que se siente, pues eso, frustrada sexualmente y evidentemente esa figura demoníaca que solo busca deseo, lascividad, follársela, vamos a dejar claro que es el conde Orlok, pues de eso va la película, pero como intenta, y tiene una escena sobre todo al final, que la película vuelve a remontar al final, súper potente, lasciva, sexual, terrorífica, que me ha funcionado de maravilla, pero eso no lo puede mantener durante sus más de 2 horas de metraje, en un nudo en el cual para mí se resiente bastante. Pese a que me ha gustado, hay gente que sé que le ha desagradado un poco el diseño del personaje de Bill Skarsgård, ¿de acuerdo? Que, por cierto, su hermano protagonizó de Northman, que lo hace todo a través de la voz y de la presencia, pero visualmente nadie pasa por, o sea, digamos que la puesta en escena de Eggers sobrevuela y es la verdadera protagonista por encima de sus actores. Actores, repito, que me han parecido en algunos casos flojos y no ayuda en cierta manera, que lo estaba comentando con Amelia de camino a casa, y eso sirve para ayudar a ordenar las ideas, que me parece, desgraciadamente, y lo digo de corazón, que hay diálogos que intentan ser sobreexplicativos y desde luego, aunque haya momentos que intentan ser redundantes, épicos o terroríficos, no están bien refrendados por
los intérpretes masculinos jóvenes, sobre todo Aaron Taylor Johnson. Y eso hace que se demore todo. También como que creo que le ha sacado un poco partido y Herzog por ejemplo, Herzog estaba obsesionado con el tema de la peste y las ratas. Aquí también hay muchas ratas, ¿eh? No os preocupéis. Cuando llega el conde Orlok a donde vive, donde vive el personaje de Lily Rose Deep, pero le falta fuerza. No voy a decir que haya perdido el mojo porque también hay una serie de transiciones que realiza que me parecen que es meter la mente del espectador de una pesadilla dentro de otra pesadilla. Y cuando está jugón, o dicho de otra manera, no hay diálogos y va directamente a la raíz o el corazón de lo que había hecho Murnau, la película funciona. Pero está muy sobreexplicada por intentar, no sé si por el tipo de audiencia que quiere llegar, de explicar todo lo que está ocurriendo. Y creo que por ahí la película falla o pierde punch de lo que podía haber sido. Pero claro, si hubiera hecho una apuesta más grave todavía, que no es que sea poco grave, ¿eh? Es chunga la película, porque lo que nos está contando, entre líneas y a veces no entre líneas, el tema de el fornicio, de hoy quiero que me folle, sería un poco el resumen de Lily Rose Deep. Si hubiera ido más allá, que hubiera sido como Claire Denis, cuando se puso en el mundo vampírico, estaríamos hablando de una película jodidamente enfermiza y posiblemente mejor. Al final también tenemos el problema los espectadores de imaginaos qué película cómo podía ser mejor y al final nos dan lo que nos dan. Pero me parece que este Eggers, más accesible, sin perder las señas de autor, no ha dado en la tecla o le ha faltado ajustar un poquito más, pese a una película que la veo tremendamente interesante y que puede generar un debate muy grande, interesante y más un debate que yo creo que se hará en este canal con compañeros, de verdad que tiene ideas maravillosas y nadie le puede reprochar que conoce perfectamente de qué va realmente el Drácula de Bram Stoker o la personalidad del conde Orlok. Está trufada de buenas ideas y de imágenes portentosas. Os lo digo de corazón, hay momentos que de verdad es para hacer de wallpaper, varias, vamos, escenas a punta pala, pero en el conjunto le falta punch, le falta no meterla hasta el fondo y creo que de eso tenía que ir la película. Y mira que la escena final, sin decir qué pasa, aunque si habéis visto ya las películas originales, tiene mucha fuerza. Y entonces cuando remonta, entonces mi calificación está entre las 3 estrellas y media. Pero mi corazón me dice que está más cercana a las 3. Una película súper interesante. No aprobado justo, interesante. Pero, y seguramente requerirá más revisionado, sobre todo a la hora de cómo ha afrontado visualmente la película, que sigue siendo un portento. Pero me parece que en cuanto ha supeditado, y eso lo habréis oído más compañeros, que lo formal, ¿de acuerdo?, ha superado un poco al fondo, que es un poco el libreto, el guión, que parece que a Eggers no le interesa tanto como para crear imágenes icónicas, incluido el diseño, repito, que le han hecho a Bill Skarsgård con su Conde Orlok, que es bastante potente. Y eso sería un aperitivo, una pequeña muesca de lo que me ha parecido este Nosferatu de Robert Eggers, siempre recomendable, pero que está, para mí, y os lo digo de corazón, tengo la sensación de que está un peldaño por debajo, hasta de su película menos personal, entre comillas, que era de Northman, y que cada vez que la veo me parece mejor película. Creo que ha hecho su peor película sin ser malo. Y es una pena. Yo pensaba que si hubiera sido todo el rato como el prólogo, los primeros 20-25 minutos, estaríamos hablando con una obra maestra incontestable. Pero para mí no es el caso. Y para ver reformulaciones de los mitos vampíricos, es verdad que Eggers, repito, se manejan los folclores populares como pez en el agua, pues mira, sigo pensando que la mejor película vampírica de los últimos 30 años es Déjame entrar, la original. Pero bueno, eso me lo podéis comentar, cuál fue vuestra película vampírica favorita, en la caja de comentarios. Y como siempre os agradezco que hayáis mantenido el interés en esta disertación sobre el Nosferatu de Eggers. Y sobre todo, id a verla, formar vuestra propia opinión, compartirla con nosotros y dar votos a notes. ¿Película que hay que ver en el cine? Por supuesto. Porque hay escenas de verdad que están entre lo mejor del año. Pero tener escenas entre lo mejor del año no la hace inmediatamente una de las mejores películas del año. Como siempre decimos, premios y premiadas, hay que equilibrar un poco más la balanza si os quiere y seguir yendo al cine.